Estamos compartiendo con ustedes un hangout. Hoy vamos a sostener una conversación sobre el tema de las unidades didácticas, que es un tema que resulta de interés para quienes enseñamos, pero en particular para los maestros que hacen parte de la red ILEO, del proyecto ILEO que organiza el Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional en conjunto con la Secretaría de Educación del distrito. Yo soy Olga Rojas, la virtualizadora del proyecto. Fungiré de anfitriona en esta ocasión y iré presentando las preguntas que los maestros nos están planteando a través del aplicativo de Hangout. En esta ocasión nos acompaña el profesor Alberto Cueva, doctor en Filología Hispánica de la Universidad de Oviedo. El profesor Cueva está vinculado a la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, y vive en nuestro país desde hace ya varios años. Además, el profesor Cueva hace parte del proyecto ILEO como tutor de un grupo de colegios del distrito. Muy bienvenido, profesor Cueva, y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Olga. No, gracias a ustedes. Bueno, también está con nosotros la profesora Yasmín León Romero, magíster en lingüística y docente de la Universidad Nacional y también tutora del proyecto ILEO. Bueno, el profesor Alberto, que conoce un poco mejor y ha transitado esta idea de las unidades didácticas, nos gustaría que nos cuente qué es una unidad didáctica, qué la caracteriza, por qué es importante para la formación en la escuela, qué aporta. Pues la unidad didáctica es una secuencia, una secuencia que hace el maestro, es verdad que también en colaboración con los estudiantes, y hoy en día lo que nos aporta básicamente es, bueno, pues que nosotros tenemos capacidad para elaborar nuestros propios materiales y también que podemos elaborar unos materiales más actualizados y también más adaptados al contexto del aula y del centro y del ambiente escolar. Y además nos permite articular, integrar muchísimos recursos de los que hoy en día disponemos por medio de las redes. Y hacerlo también y nos permite darle una nueva mirada a lo que es la educación hoy en día, como que esté actualizándose siempre y darle nuestra propia mirada como maestros, porque los tiempos van cambiando y tenemos nuevas formas de ver la educación. Bueno, la profesora Yasmín quería plantearle una pregunta que surge del trabajo que ella hace con sus docentes. Profe Sí. Yasmín. Alberto, es que yo entiendo que hay varios enfoques de las unidades didácticas. Nosotros utilizamos una particular que es el enfoque por tareas, pero los otros enfoques, bueno, si que nos hagas una presentación breve de las distintas posibilidades que existen. Las posibilidades. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo trabajo el enfoque por tareas en sí. No trabajo otros enfoques que, bueno, que digamos, no sé, yo no conozco todos los enfoques que hay, pero yo me mantengo en el enfoque por tareas por lo siguiente. El enfoque por tareas, digamos que es una evolución del llamado enfoque comunicativo. La perdimos, profe Alberto. Estás ¿Sí? con todos estos enfoques que aprovechan los saberes previos del estudiante. Pero el enfoque por tareas, lo bueno que tiene es bastante ecléctico y que también en un momento dado puede utilizar otras metodologías. Por ejemplo, metodologías que en un principio, no sé, están bastante, como diría yo, estigmatizadas, como por ejemplo
no sé, metodologías de tipo conductista, que hoy se ven muy mal, pero que en un momento uno dice, bueno, pues, pero en un momento dado podrían tener cabida, a lo mejor a mucha gente no le gusta, o enfoques de tipo nocional funcional, muy formales, que en un momento dado el profesor puede considerar que hacen falta porque tienen un tipo de estudiante que sí necesita esa parte o porque la materia se adaptaría a un momento dado a meter algo de teoría, algo más formal, pues entonces el enfoque por tareas, digamos que es más abierto en ese sentido. Sí, en el enfoque por tareas, entonces, resulta fundamental pensar una tarea final, ¿cierto, profe? Sí. Esa tarea final generalmente es de carácter comunicativo. Y es así, ¿hasta dónde? Y esa es una pregunta que hace una de las profesoras que está acompañándonos a través del chat de texto. Digamos, el punto hacia donde se orienta la unidad didáctica es comunicativo, ¿cómo se amarran entonces los contenidos disciplinarios? ¿Qué se enseña con la unidad? Es decir, cómo los contenidos como gramaticales o los que hacen parte de los lineamientos que propone el ministerio, por ejemplo, se pueden integrar a la unidad didáctica, ¿cómo se haría y cómo se les da un lugar de importancia? Bueno, los contenidos se pueden y se deben integrar. Hablamos de contenidos de todo tipo, porque claro, las unidades didácticas son para todas las materias. Y en los contenidos hablamos de la parte teórica, de esa parte instrumental de la educación. Está muy claro que para desarrollar una unidad didáctica necesitamos de los contenidos. ¿Cómo se integra? Pues yo cuando explico, yo cuando explico las unidades didácticas, que también, bueno, las explico un poco según, no me guío tanto por la teoría de un autor, ni por quién me está mandando hoy en día en el mundo académico, sino que yo me guío un poco, yo tengo unos pasos propios también debido a mis propias experiencias formando profesores, pues se integra, hay que intentar integrar esos contenidos y yo siempre doy unos pasos y siempre digo que hay que integrar los contenidos una vez que estamos planeando la unidad y ya sabemos cuál es el tema, ya sabemos qué saberes prácticos les vamos a enseñar a partir del tópico, del tema del tópico, ya sabemos qué saberes prácticos vamos a enseñar, qué tipo de tarea final vamos a proponer, pues en un cuarto paso es cuando nos llega a los profesores a la hora de planear la unidad didáctica la reflexión sobre el contenido. Y la reflexión sobre el contenido lo tenemos en el punto 4, ¿por qué? Porque no queremos que el contenido sea el principal protagonista de la enseñanza. Queremos un enfoque centrado en la metodología, no queremos un enfoque centrado en los contenidos. Lo tenemos en el punto 4 porque si ya hemos pensado hacia dónde queremos llevar a nuestros estudiantes, ya estamos pensando en una funcionalidad del saber. Y en el punto 4 lo que hacen los contenidos es aterrizarnos a nosotros los docentes y que podamos decir, bueno, pero vale, nos hemos planteado aquí auténticas maravillas con la unidad didáctica, pero bueno, ¿qué saberes instrumentales, qué teoría necesitan conocer los estudiantes? Muchas veces eso nos obligará a modificar la tarea final, evidentemente. Pero la dejamos en ese cuarto lugar a la hora de pensar nuestros materiales, de planearlos, porque de esta manera no se convierten en el protagonista principal de la enseñanza, que todos los profesores, yo creo que todos los
todos los profesores muchas veces hemos caído en este error. Hemos llegado a un grupo clase y hemos centrado nuestra enseñanza a veces en un contenido teórico. Y muchas veces por ahí hemos tenido problemas con los estudiantes porque o no nos han entendido, o se han aburrido, o no han entendido para qué era lo que estábamos enseñando. Yo creo que se trata de eso, no sé si lo he explicado bien, si quieren algún matiz más, pero sería por ahí. Hay una profesor Alberto, que nos pregunta qué se entiende por saberes prácticos. Si los saberes prácticos son algo fundamental de la unidad didáctica y estamos pensando en lectura, escritura y oralidad, en ese campo, ¿qué entenderíamos por saber práctico? ¿Cuáles serían unos ejemplos de eso? Saberes prácticos, cuando yo hablo de saberes prácticos, hablo de funciones, de que el estudiante aprenda a desempeñar unas funciones. ¿Por qué? Pues porque pensamos en eso porque uno como profesor, cuando llega a un grupo, clase, el mensaje que tiene que estar ahí en el ambiente, ya sea explícito o implícito, el mensaje tiene que ser que el mensaje por parte del profesor es es de que nosotros, yo, profesor, profesora, voy a ayudarlos a ustedes. Los voy a ayudar a ustedes a defenderse, y los voy a ayudar a ustedes a defenderse no solo en el entorno académico, incluso no estamos pensando tanto en el entorno académico como fuera de las cuatro paredes del aula, fuera de los muros de la institución. Por eso hablamos de saberes prácticos, de funciones. Lo que quiero decir también es que, miren, una acusación con la que vivimos los académicos y los docentes puede ser muy injusta, puede ser justa e injusta, pero lo cierto es que vivimos con ella. Una acusación con la que vivimos es de que nos quedamos en nuestro entorno y no ayudamos a la gente. Sí. Y entonces hay que dejarle claro a los estudiantes que vamos a enseñarles una serie de saberes prácticos. Es decir, por ejemplo, que no vamos a llegar y decir, les voy a enseñar el resumen. No, les voy a enseñar a sacar las ideas principales de un discurso, puede ser oral o escrito. ¿Sí me hago entender? Sí. Va por ahí, va por ahí. Y ahí en eso hay que centrar las unidades didácticas y lo que enseñamos en la clase. Después, para lograr esos saberes prácticos, obviamente, nos hacen falta unos contenidos, pero los contenidos ya se tienen que ver como meros instrumentos, ya lo decimos, no son el protagonista principal de las enseñanzas, sino que son herramientas que tenemos a la mano para llegar a desempeñar esas funciones y esa práctica. Sí, profe, estaba pensando justo en una pregunta que acaba de hacer una profe por acá. ¿Usted nos puede dar un ejemplo puntual, breve, pero como sistemático de lo que sería una unidad didáctica, las tareas, la relación con contenidos y todo eso? Pues yo siempre hablo siempre doy seis pasos para para pensar la unidad didáctica. Siempre cuando enseño esto siempre doy 6 pasos. ¿Sí sería eso? ¿Qué pasos hay que dar? ¿O sí, me está preguntando otra cosa? Ejemplo, sí. Profe, si tiene un ejemplo, teníamos por ahí el ejemplo de la unidad de Penélope y otro que estaba trabajando. Si nos quiere presentar así como un barrido del contenido y de la manera pues yo cuando tengo grupos grandes, a veces ocurre lo siguiente. Incluso entre todos, sin diseñar nada, casi utilizando solo el tablero, a veces entre todos incluso llegamos a planear una unidad didáctica. Yo a veces planteo el tema y empiezo a decir, bueno, ¿y qué podemos enseñar con esto? ¿Qué les podemos enseñar a hacer a los estudiantes? Por ejemplo, ¿cuál sería un tema Miren, que plantea? Esperen, lo que pasa que a mí me falla un poquito la memoria, pero a ver, déjame ver si tengo el archivo por aquí.
no sé si lo tengo, pero bueno, recuerdo, voy a hablar un poco de memoria porque no logro encontrar el archivo. Por ejemplo, les planteo muchas veces a los estudiantes que elaboren conmigo una unidad didáctica, por ejemplo, sobre el tema de las protestas pacíficas, ¿sí? Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿y qué podemos enseñar a partir del tema de las protestas pacíficas? ¿Qué les podemos enseñar a unos estudiantes? ¿Qué tipo de funciones? Entonces, alguien puede... Sí, o qué tipo de saberes prácticos les podemos enseñar, por ejemplo, a partir de un tema como las protestas pacíficas. Alguien puede decir, mire, podemos enseñarle a los estudiantes a expresar sus propios puntos de vista. También podemos enseñarles, otro dirá, también, aparte de enseñar a expresar los puntos de vista, podemos enseñarlos a comprender los puntos de vista, sí, tiene que ver con la argumentación, a comprender los puntos de vista ajenos o incluso a comprender el punto de vista ajeno y expresar el tuyo, contraargumentación, argumentación, lo podemos meter ahí, por ejemplo. Por ejemplo. Un tema, cuando se trabaja en la protesta, por ejemplo, un aspecto del lenguaje sería la argumentación. Con todas las posibilidades ahí de producir argumentos, de Exacto. Otra persona puede decir, a lo mejor hay que mirar los tiempos que le vamos a dedicar a la unidad didáctica, y otra persona dirá, bueno, vale, está bien, muy bien argumentar y contraargumentar, pero eso tiene que expresarse de alguna manera en algún tipo de soporte, y deberíamos ver un poco también como unos géneros en los cuales estos órdenes discursivos deberían plasmarse. Entonces alguien puede decir, bueno, pues podríamos meterle la carta de protesta, o no, podríamos incluso enseñar a hacer panfletos, o propaganda, así muy contundente, con lemas. La idea de escribir un cartel o hacer textos sintéticos y argumentados y apelativos. Exacto, y trabajar la estética de ese panfleto, de cómo lo situamos, hay una reflexión comunicativa también, incluso en los lemas casi podrían tener cabida, no sé, alguna figura retórica, no lo sé. Sí, entonces aparecen ya unos saberes prácticos. No vamos a enseñar a hacer una pancarta, vamos a enseñar a dar un discurso. Oralidad también. Cuando usted nos habla de lo práctico sería, por ejemplo, pensar una pancarta o un panfleto o un cómic, es decir, el medio sobre el cual vamos a dejar impresos como los resultados de la reflexión y del ejercicio con la lengua, con las funciones. Exacto, y no solo la parte escrita y la parte que dices tú, impresa, puede ser la parte oral. Y la parte oral, cómo expresarse en público, cómo se hacen las consignas, cómo se maneja ese tipo de lenguaje, incluso lenguaje no verbal para convencer, para persuadir, qué tipo de estrategias comunicativas se pueden utilizar para persuadir. Se puede trabajar también la parte del debate, cómo se hace un buen debate, cómo se logra ser convincente. Hay mucho que enseñar. Casi el problema de las unidades didácticas es que empieza a ocurrírsenos muchas temáticas, se empieza a aparecer de todo y la unidad didáctica empieza a crecer y muchas veces el problema es saber cortar y decir no, hasta aquí. ¿Dónde está el límite? Porque empezamos con la oralidad y la comunicación y eso empieza a engordar y uno tiene que decir, bueno, no, vamos a enseñar esto y esto, vamos a acotarla bien, ese es el problema. Claro, habría que pensar entonces en unos tiempos de la unidad y ser más o menos juicioso y pensar si hay que retomarla, otro diseño, otra planeación para otra unidad. Profe, hay un par de preguntas que hacen los profesores aquí a través del chat que me gustaría unificar. Una es si en las actividades o las tareas que se desarrollan dentro de una unidad didáctica se considera la estética como un elemento clave o si se la deja de lado. Esa es una pregunta.
y la quiero conectar con esta otra, y es si, si podemos publicar una unidad cuando ya está llena de resultados, con ejercicios de los estudiantes, con reflexiones de los maestros, o si podemos ir haciendo publicaciones también parciales de la planeación, de los ejercicios puntuales, de las tareas posibilitadoras. ¿Cómo es la relación estética y publicación? ¿En qué momento está pulido? ¿Qué es presentable y cuándo del desarrollo de una unidad didáctica, profe? A ver, hablando sobre la estética, uno lo que hace es que primero planea la unidad didáctica. O sea, la piensa para sus adentros. Y después, claro, la puedes socializar con otros colegas porque a lo mejor es muy conveniente a lo mejor estar haciendo materiales con otros profesionales, otros compañeros. Y uno primero la piensa. Una persona o el equipo, porque si es un equipo el que está haciendo la unidad didáctica, primero se piensa y después se diseña, que es un proceso distinto, porque primero lo has pensado, pero después ya lo tienes que ir plasmando. Entonces, son dos procesos distintos. La importancia de lo que es el diseño. Si me preguntan por eso. Sí, sí. Pues tiene su importancia. Obviamente lo primero, claro, es proponer buenas actividades. Evidentemente, esto es como si habláramos de culinaria, ¿no? Podemos hacer un plato súper bonito, pero si no hay quien se lo coma, pues vamos mal. Yo creo que es más de lo mismo. Las cosas muchas veces nos entran por los ojos. Eso es verdad. Y después hay otro asunto que se ve mucho, que se ha reflexionado sobre ello, que es lo siguiente. La estética también tiene importancia en el sentido de que, bueno, es que no estamos hablando solo de comer y de culinaria, cuidado. Cuando nosotros como estudiantes recibimos un material, si el material está muy claro y está bien organizado, y por ejemplo las tipografías, los colores nos ayudan, la organización del diseño, de la visualización, tiene mucho que ver con que vamos a entender muy bien todo. Entonces sí tiene su importancia. Obviamente primero hay que tener buenas ideas, pero tiene su importancia el diseño, tiene su importancia. Eso es como si pues ustedes han manejado muchos libros de texto y se ve claramente cuando un texto está bien diseñado, que parece como más claro todo, las tipografías, los interlineados, la organización, que a lo mejor la teoría, un margen, los índices y todo, claro, eso suma por supuesto. Y hay que cuidarlo. Es decir, que la estética es comunicativa, tiene una fuerza de comunicación también. Sí, además tú que eres de semiótica, pues nos puedes contar mucho sobre ello. ¿Y en qué momento está listo para publicar un material? ¿El qué? ¿Cómo? ¿En qué momento puede uno pensar, si yo soy el docente de un aula y estoy desarrollando una unidad didáctica, pero pertenezco a una red de docentes, por ejemplo, o en mi institución hay la posibilidad de mostrar resultados? ¿Cuál sería un momento en que yo digo, hay un resultado? ¿Tiene que estar súper pulido o puedo hacer publicaciones? A ver, yo te lo voy a contar porque no es tan sencillo. Claro, cuando hablamos de publicación parece que estamos pensando en un libro o en compartirlo ya definitivamente para que prueben. Si estamos pensando en que, bueno, ya voy a compartir esto para que lo utilicen otros docentes en el aula. O lo vamos a meter en un libro. Obviamente uno dice, no, pues esto ya tiene que estar aplicado, vale. Pero ojo con esto. Yo cuando doy cursos de formación, yo hago un seguimiento bastante férreo a los profesores en formación. Y algo en lo que insisto, y además soy bastante intransigente, es en que, por ejemplo, no permito que en mis cursos la gente esté ahí diseñando, preparando la unidad didáctica y no se la enseña a nadie y quiera enseñarlo todo bonito al final del proceso. Me parece muy mal. ¿Por qué? Pues porque uno dice, no, es que tiene que haber un proceso de retroalimentación.
O sea, en los procesos míos de formación docente, yo quiero que, ya sé que para mucha gente le afecta bastante, pero yo quiero que vean a ver, quiero que vean un poco la unidad, todos, las unidades didácticas, el proceso de creación a corazón abierto, vamos a decirlo así, ya para no meternos más no ser tan viscerales, pero bueno, sí, a corazón abierto, quiero decir, algo que a lo mejor uno no haría en un proceso de escritura, ¿no? Que uno no va enseñando por ahí a todo el mundo sus borradores, que le parecería horrible, pero en mis cursos yo sí intento que lo hagan y que cuando están, por ejemplo, arrancando, yo les voy diciendo los pasos y les digo, bueno, a ver, ustedes primero van a pensar en el tema, van a pensar en un tema, me los van a proponer, yo les propongo unos, ustedes unos los toman, otros los dejan, pero si tienen alguno, lo proponen aquí en la clase a todos y vamos a ver si puede ser bueno o puede ser malo, vamos a discutir sobre ello. ¿Sí? O sea, yo es una práctica que hago. ¿Qué tal? Y cada paso es así. Los objetivos comunicativos también. Vamos a ver, ustedes qué tienen, día a día, día a día. ¿Qué tarea final diseñaron otro día? Tal. Y les vamos diciendo, mira, no, a mí no me parece por esto y por esto. O sí, me gusta mucho, pero yo le daría este matiz. Eso es algo que yo hago en los procesos de formación y garantiza mucho la calidad de las unidades didácticas. Eso lo hago en los procesos míos de formación, esa retroalimentación todo el día, porque la gente aprende mucho y trabaja mucho y se reflexiona mucho sobre el mundo de la educación. ¿Esto funciona? ¿Puede funcionar? ¿Funciona o no funciona? Hombre, hasta cierto punto, pero sí, uno empieza a ponerse en situaciones reales de la práctica docente. Por ahí, en lo que es ese proceso de formación, yo recomiendo mucho enseñar las cosas a corazón abierto y que la gente también llegue con sus dudas. Que digan, oigan, a mí no se me ocurre de la tarea final, ¿me pueden ayudar? Yo había pensado en esto. Lo digo como proceso de formación. Ya cuando hablamos ya de publicar en serio, pues obviamente, claro, el producto tiene que estar probado y tiene que estar ya muy sólido. Justamente para que llegue pulido al momento final de la publicación, ya con todas las de la ley, haber pasado por una conversación con los pares, una conversación franca, hacer aportes, hacer trabajo colaborativo, me parece que sería clave también. Eso es lo que yo hago en los procesos de formación, exacto. Si se Sí. puede. En el caso mío es porque se puede, en otros, quién sabe. Pero sí es bueno, sí es bueno. Sí es bueno contar con alguien que te pueda retroalimentar. Sí, y para eso serían los colegios, ¿no? Para Exacto. eso pensaríamos en la red y en los espacios virtuales con los espacios institucionales, las reuniones con compañeros y O sea, todo eso. compartir borradores y todo, pues si ves que es gente, a ver, tienen que ser también retroalimentaciones hechas como es debido, es decir, se hacen observaciones constructivas. Se Claro. felicita por lo bueno, se supone que la gente sabe estar. Yo particularmente lo hago y regaño muchísimo a la gente de antemano y les digo, bueno, aquí nos vamos a poner todos a prueba. ¿Por qué? Sí, Te pones a prueba porque tienes que ser muy correcto en las formas y debes tener mucha sensibilidad hacia el trabajo de los demás, que no es tan fácil como parece. sí. La profe Yasmín, que tiene el micrófono cerrado, pero lo va a abrir ahora. Sí. La profe Yasmín tiene unas preguntas, porque hay inquietud entre los docentes sobre si una sola tarea final sería suficiente. Profe Yasmín, active su micrófono y cuente. Eso, sí. Sí. Dale, Yasmín. Lo tiene apagado. Sí. Profe Yasmín, cuéntenos cómo es la pregunta sobre las actividades
que los profes les preocupa que estén fraccionadas o que esté una sola actividad por periodo. ¿Cómo es la inquietud? Pues es que algunos les preocupaba más el hecho de que tenga un tema eje, porque pues algunos me han pasado que de pronto con un tema eje se tiene el problema de que los estudiantes solamente quieren trabajar sobre ese tema y ya después no quieren trabajar ningún otro tema o no se pueden abordar los contenidos como ellos quisieran. Pues no sé qué podrías al respecto. Sí, profe. A ver, no pude escuchar muy bien allá. No la pude escuchar como me hubiera gustado, ni la pude ver como me hubiera gustado. Bueno, ahí sí le di la mueca tan fea que me hizo, eso sí se la di. Pero, Ahí está. pero, a ver, algo que escuché es que había un peligro que era que los estudiantes solo quisieran trabajar ese tema. Sí, pues es una preocupación que tienen los profesores, pues algunos de los que con los que yo trabajo. Pues casi que bendito sea, porque normalmente el peligro no suele ser que los estudiantes se quieran quedar con un tema. El peligro suele ser que se cansan de un tema. Entonces, cuando se han enganchado a un tema, a mí me parece bueno, me parece muy bueno. Si a ellos les encanta el tema, el profesor puede utilizar eso en la clase y decir, ah, vale, ¿les gustó el tema? Ahora vamos a hacer otra unidad didáctica explotando este tema. Y a mí me parece algo bueno. A mí el peligro de la unidad didáctica, que obviamente es manejable, es todo lo contrario, es que la gente se canse de un tema. No es, no es que se quieran quedar con el tema, si se quieren quedar con ese tema, bendito sea, porque los docentes podemos aprovechar, ya sabemos que les interesa ese tema y a partir de ahí podemos empezar a enseñar y a montar unidades y unidades y empezar a dar, hacer actividades prácticas, contenidos, enseñar contenidos y de todo. El verdadero peligro, repito, es que se cansen de un tema que hemos propuesto y que la unidad didáctica se haya hecho muy larga. Yo ese es el peligro que veo, pero que se quieran quedar con un tema, claro, ojo, cuando me refiero a un tema me refiero a un tópico, cuidado, no me refiero a que se queden solo con un contenido. Pero si escogemos un buen tema que le gusta a la gente, eso nos permite enseñar muchísimo, por ejemplo, y esa pregunta ya es algo bastante colindante con algo que yo no trabajo tanto, que es el trabajo por proyectos, que los trabajos por proyectos giran en torno a un tema y que los profesores están en torno a ese tema como trabajando varios meses. Y ese es el peligro que tiene también ese trabajo por proyectos, que la gente se cansa de un tema durante varios meses. Pero repito, si no se quieren salir del tema, si el tema da para mucho, bendito sea. Uy, se quedaron callados. Iniciamos la conversación que estábamos sosteniendo con los profesores Yasmín León y Alberto Cueva. Queremos hacer un cierre, terminar la conversación con dos temas clave. Profesora Yasmín, ¿qué pregunta plantean los profes en el chat? ¿Qué quiere usted compartirnos? Pues hay una pregunta que me parece muy pertinente y es como la diferencia entre proyecto de aula y unidades didácticas, es decir, si se podían, que nosotros, decía la persona, lo veíamos como separado, como si fuera diferente el proyecto de aula, la unidad didáctica y como si fueran incompatibles. Entonces, si de pronto se pudiera, si el proyecto de unidad didáctica podría ser parte de un proyecto de aula. Sí, parece que perdimos al profesor Alberto. Ay, sí, siempre que hablo, pero mira que no puedo ver la pregunta, me dice que está deshabilitada la función, está Sí, inhabilitada. porque comenzamos un nuevo chat Ah, y, ok.
Y entonces ya no estamos en el anterior se terminó. Mm. Bueno, vamos a esperar un momentico. No sé cómo se haría pausa acá. No se puede. Después lo recortamos. Oye, estoy hablando con Constanza por el chat y dice que no se pudo conectar. Ah, sí. Sí, pero que nos estaba escuchando y viendo. Que sí nos estaba conectando. Nos estaba viendo. Que nos estaba viendo y nos estaba escuchando. Ah, bueno. Ahí volvió Alberto. Uy, se rió. Uy, Bueno, ay. profe Yasmín, usted le quería hacer una pregunta o retransmitirle una pregunta de los profesores. ¿Cuál es? Que si el proyecto de aula es incompatible con la unidad didáctica, o si pueden utilizar unidades didácticas dentro del proyecto de aula. La unidad didáctica está pensada para integrarse en un proyecto de aula, que quede bien claro. No son secuencias didácticas sueltas, están pensadas para integrarse en una programación de aula que a su vez después se tiene que integrar en una programación de ciclo, de centro, de lo que la administración pública o la administración del colegio cree conveniente, pero la unidad didáctica está pensada para integrarse en programaciones y en proyectos más grandes, sobre todo pues en un principio en un proyecto de aula, que a su vez se integra en un proyecto de ciclo y a su vez en un proyecto de centro. La pregunta es, y bueno, ¿y cómo integramos todo esto? ¿Cómo integramos las unidades didácticas? ¿Cómo lo articulamos? Pues puede ser, podemos utilizar lo que es el PEI del colegio, en el caso de los colegios distritales. Si no queremos que sea algo tan grande, pues podemos trabajarlo de distintas maneras. Podemos ver alguna temática en común, alguna temática macro, y a través de ella, pues integrar varias unidades didácticas. A veces cuando está todo muy caótico, muy así que no hay quien se organice, algo bueno es, por ejemplo, buscar una lectura en común para varios docentes, y a partir de esa lectura los docentes sacan unas determinadas temáticas que ellos creen que es conveniente trabajar en la clase. Y esa lectura, no sé qué texto puede ser, un texto sobre el fútbol o sobre la política o sobre algo así, que tenga muchas temáticas dentro y que recoja distintas sensibilidades dentro de los profesores y del aula, puede ayudar a integrar muchas unidades didácticas en un proyecto. Bueno, y ya para terminar, agradeciéndole mucho todos sus aportes, profe Alberto, ¿cuál es la estructura general? ¿Cuáles son los pasos básicos fundamentales de una unidad didáctica para que cerremos como que Pues esa yo imagen? rápidamente les voy a dar 6 pasos. 6 pasos para pensar la unidad didáctica, no para diseñarla, pero por lo menos para pensarla. El primer paso es un tópico sobre el cual gira toda la unidad didáctica. Es un pretexto para enseñar algo. El segundo paso es pensar en qué vamos a enseñar a través de la unidad didáctica, pero pensando en términos de enseñanzas prácticas, no pensando en contenidos. ¿Qué les vamos a enseñar a hacer a los estudiantes a través de esa temática? El tercer paso es ya diseñar una tarea final, pero una tarea final integradora, comunicativa, práctica, que simule procesos que se llevarían a cabo fuera del aula. Ese sería el tercer paso. El cuarto paso serían elegir unos contenidos que necesitamos unos contenidos instrumentales y teóricos
que los estudiantes necesitarían para desarrollar esa tarea final. El quinto punto serían las tareas intermedias, por medio de las cuales, llamadas también tareas posibilitadoras, por medio de las cuales vamos a formar a nuestros estudiantes, los vamos a capacitar para que desarrollen esa tarea final donde los vamos a evaluar. Y ya el último paso que vamos a seguir es el diseño de una ficha de autoevaluación, donde el estudiante va a comprobar su propio proceso de aprendizaje. Esos serían a grandes rasgos 6 pasos de cara a planear una unidad didáctica. Bueno, profesor Alberto Cueva, muchísimas gracias por su conocimiento, por su paciencia, por sus aportes. Gracias a ustedes. Profe Yasmín, muchas gracias por acompañarnos y por hacer el puente con los docentes y traernos otras preguntas. Gracias a quienes nos vieron y a quienes nos verán en el futuro en la transmisión de YouTube. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Bueno, adiós.